Ya me encuentro conectado con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta hora cara supuesta. Señor Delgado Guembes, muy buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Estábamos hablando un poco del Congreso. Vamos a volver a un sistema bicameral, no después de mucho tiempo, ¿no? Y estábamos hablando de la necesidad, tal vez, de que con este sistema bicameral se pueda mejorar la producción legislativa, la calidad de las leyes, ¿no? Que ya dejemos atrás estas leyes declarativas, que nos enfoquemos realmente en los grandes temas que necesita el Perú, en el tema de inseguridad, en el tema de reactivación económica, y dejemos también atrás las normas que generan un gasto innecesario en el erario nacional. Mira, Rodrigo, en realidad los congresos son parte de un sistema que es el sistema representativo de una democracia, y el sistema funciona cuando los operadores tienen las condiciones mínimas para poder conseguir que los sistemas sirvan a la comunidad de la cual nacen los representantes. Entonces, es posible que el diseño tenga la virtud de conseguir un poco más de lentitud en los procesos. El sistema unicameral nos ha enseñado que ha sido efectivamente mucho más rápido, tal como lo esperaba el señor Fujimori cuando criticaba la bicameralidad hacia el año 90, 91, y esto ha ido empeorando conforme han ido avanzando los años, en razón de lo cual, obviamente, aparentemente esos mínimos de reflexión que han tenido los representantes nos han permitido recuperar algo de lo que la tradición nos había legado, con un sistema bicameral que efectivamente permita un poco más de reflexión y de lentitud para evitar los apresuramientos y las improvisaciones. Entonces, el diseño sí puede ayudar en la medida en la que ahora los procesos pueden permitir un poco más de ralentización de los procesos. Antes de quemar llanta, lo que va a permitir el sistema bicameral es que haya un poco más de tiempo para pensar las cosas que se están haciendo. Pero en el diseño, ¿usted no observa que tal vez hay algunos aspectos a mejorar? Por ejemplo, se habla de que en el Senado hay un cierto desbalance en comparación a la Cámara de Diputados, ¿no? Otros especialistas lo han planteado. No sé cuál es su mirada al respecto. Efectivamente, en realidad, el sistema bicameral que tenemos no es un sistema simétrico. Un sistema simétrico permite que ambas cámaras hagan exactamente lo mismo, tengan las mismas funciones, tengan las mismas competencias, pero el diseño asimétrico que se ha producido ha, creo yo, lesionado la posibilidad de que los representantes en ambas cámaras puedan contar con un mecanismo que balancee las posibilidades que tiene cada cámara de aportar lo suyo. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados va a ser ahora el órgano en el que nacen las iniciativas legislativas. Los senadores no van a tener iniciativa legislativa, solamente los diputados, además de otros altos funcionarios que tienen esa misma competencia, como son el presidente de la República, las gobernaciones regionales, los municipios, los colegios profesionales y los más altos funcionarios de los organismos autónomos en la Constitución. Entonces, ahí nacen las iniciativas. Los senadores no van a poder tener iniciativas legislativas, pero el poder que tienen los senadores es el de vetar las normas que nazcan en diputados. Es posible que si hay acuerdo las cosas mejoren, pero no tenemos la seguridad de que eso pueda ocurrir, sobre todo si es que las mayorías en ambas cámaras resultan que luego de las coaliciones que se formen no son favorables en el mismo sentido a ambas. Entonces, mucho va a depender. Tú mencionabas antes de mi intervención que se estaban tratando de formar coaliciones en ambas cámaras. La formación de coaliciones va a depender mucho de qué es lo que los operadores consiguen, ofreciendo y negociando, concertando entre unos y otros para ver si es que se consigue que haya la misma mayoría concertada, consensuada en las dos cámaras. Pero si eso no ocurre,
y hay una mayoría distinta en una y en la otra luego de la concertación, obviamente eso puede generar inconvenientes porque el Senado tiene en materia legislativa, tiene un poder de veto respecto de las iniciativas que nazcan en la Cámara de Diputados. Si entendemos que la acción del Congreso es fundamentalmente legislativa, ahí es donde se puede producir un grave inconveniente, porque si el Senado modifica una norma de diputados y modificada con la voluntad del Senado, que puede no ser lo misma que la voluntad de diputados, la dirige directamente al presidente de la República para que éste, en el plazo de 15 días, la promulgue o la observe. Obviamente, diputado se va a quedar sin su voluntad legislativa porque el Senado se la va a modificar. Claro, igualmente, el Senado no solamente puede modificar, el Senado también puede rechazar un proyecto de ley. Si el Senado lo rechaza, el proyecto se archiva y ya no procede enviarlo al Poder Ejecutivo. Eso en materia legislativa. Pero en otras materias, como por ejemplo el control político, solamente diputados pueden interpelar, censurar, invitar, realizar estación de preguntas y tener comisiones investigadoras. El Senado no va a poder tener comisiones investigadoras, aunque sí puede pedir informes y puede solicitar e invitar la presencia de los ministros para que concurran al Senado. Claro. En materia de designación de los más altos funcionarios, diputados no va a tener ninguna participación, solamente define esas designaciones el Senado, pero el otro poder importante que tiene el Senado de la República es el control que realiza respecto del uso de las potestades normativas del presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el presidente de la República emite un decreto legislativo, decreto de urgencia, emite un tratado internacional ejecutivo de los que puede aprobar, o emite un decreto de excepción respecto de un estado de emergencia o un estado de sitio, solo debe remitírselo o al Senado o a la Comisión Permanente. Entonces, el Senado va a poder controlar el uso de las potestades normativas del presidente de la República en estas materias. Okay. Y si puede conocer luego de la remisión de cuenta que realiza el presidente de la República, también puede modificarlas y puede derogarlas y puede luego promulgarlas de acuerdo a su sola voluntad. Entonces, ahora, el poder tener el Senado va a ser bastante fuerte. Sí. Es un poder asimétrico y por eso se dice también que en nuestro sistema existe un procedimiento unidireccional, un procedimiento legislativo unidireccional. Solamente va de diputados al Senado. El Senado no participa, pero el Senado puede bloquear. Ahora, esa es la gran diferencia. Ahora, el detalle entonces ahí que radicaría pues de que estos temas que estamos viendo, señor Delgado Guembes, que se puedan de alguna forma realizar algunas modificaciones, ¿no?, en el reglamento del Congreso de la República, ¿no? Bueno, para eso tiene que existir voluntad, y ahí lo que me temo es que como quienes han diseñado este sistema tienen una posibilidad bastante grande de querer utilizarlo en su mayor posibilidad, en su peor magnitud, son la gente que actualmente está en el Congreso. Recordemos que Fuerza Popular ha sido uno de los principales agentes y promotores del diseño que tenemos. Entonces, si Fuerza Popular opta por no realizar los cambios, obviamente ahí va a quedar todo. ¿Por qué? Porque para hacerlo, fundamentalmente necesitas una reforma constitucional. Y la reforma constitucional requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras, si es que debe pasar a referéndum, pero una mayoría de 2/3, si es que se quiere obviar el pase al referéndum. Entonces, no va a ser muy fácil realizar ese tipo de cambios, más allá de que cada una de las cámaras tenga la potestad de reformar su propio reglamento, pero para reformarlo también necesita una mayoría absoluta, o sea, más de la mitad del número legal de miembros en cada cámara. Ahora, más allá de lo que son sus competencias, ¿no?, también es importante saber que ambas cámaras, o en todo caso el Congreso de la República, debería hacer una reingeniería interna por todo lo que se ha visto en los últimos años, ¿no?, con parlamentarios que han estado investigados, pero finalmente han sido blindados, este despilfarro de bonos,
¿no? Que también se han dado, ¿no? Ahora, el jueves se va a discutir este crédito suplementario, ¿no? Que ha pedido el gobierno del presidente José María Balcázar, que dentro de ese crédito se le está dando también una partida al Congreso para que puedan destilar más bonos. Entonces, ahí también debería haber algún tipo de iniciativa por parte de los senadores y diputados para ver cómo está la casa por dentro también. Bueno, ese es el punto al que me refería al inicio de nuestra conversación, Rodrigo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como material básico como materia prima, mejor digamos, para realizar los cambios que ahora estamos repudiando, es el cambio de operadores. Si los operadores son los mismos y los partidos políticos no han conseguido capacitar a sus miembros, filtrarlos mejor para que lleguen al Congreso gente con las competencias necesarias para desempeñar correctamente los puestos representativos, posiblemente las cosas no cambien mucho. Entonces, mira, ahora, por ejemplo, tú hablas del crédito suplementario. Con ese crédito suplementario ya estamos incurriendo en un grave problema, porque la reforma constitucional señalaba que el Congreso no debe tener un presupuesto superior al 0.6% del presupuesto general de la República. Si tú haces un cálculo de lo que hasta ahora viene ejecutándose del presupuesto y del dinero con el que se va generando los recursos del Congreso, ya hemos excedido no solamente el promedio matemático desde el año 2020 hasta la fecha, que era el 0.45%, sino que también nos hemos excedido de ese 0.6% que preveía la reforma constitucional para el Congreso bicameral. Entonces, este Congreso unicameral ya se ha excedido hasta en un décimo porcentual respecto del máximo que permitía el texto constitucional aprobado por este Congreso el año 2024. Ya tenemos 0.7% del presupuesto general de la República, más o menos 1.900.000 soles. Más allá del otro gran problema que nos está dejando al próximo Congreso bicameral, este mismo Congreso con una planilla bastante alta de personas que llegan aproximadamente a los 3.000 y pico trabajadores, que representan más o menos el 68% del presupuesto del Congreso. Entonces, si casi el 70% del presupuesto se dedica a pago de planilla, a gastos corrientes, obviamente, y además no se termina de ejecutar, como todos sabemos, no se termina de ejecutar el presupuesto en materia de bienes y de servicios que consistía en que se deje terminado el equipamiento de las oficinas y de los locales, que también en lo que también ha incurrido este Congreso, como la compra de locales, a mi juicio, innecesarios, como la compra de 2 locales del Banco de Crédito y un local del Scotiabank. Obviamente, si esta es la herencia que se está dejando y el personal que va a ocupar los puestos representativos mantiene esa misma tónica, obviamente podríamos esperar malas noticias antes que las esperanzas que teníamos de que las condiciones mejoren con el Congreso bicameral. Ahora, estamos ya en lo que va a ser estas negociaciones para poder conformar las listas multipartidarias, ¿no? Y también vamos a ver cómo se van moviendo las bancadas, ¿no? Tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Ahora, para aclarar un último punto, ¿no? En el tema de la sucesión constitucional, ¿no? Después del presidente, los vicepresidentes, si se diera una vacancia a la señora Keiko Fujimori y sus vicepresidentes, ¿no? Si no llegaran, o en todo caso, llegaran a ser destituidos por el Congreso, quien asumiría el cargo provisionalmente sería el presidente del Senado, ¿no? Tengo entendido. Bueno, todo dependería del periodo anual en el cual eso ocurriera. El proceso de vacancia tampoco va a ser muy fácil porque se requiere una mayoría alta, 2/3, y la mayoría alta es en las 2 cámaras. Ok. Y si se tiene que seguir la línea de sucesión para el acceso a la presidencia, en caso que quedaran vacantes los 3 puestos de vicepresidente, o el presidente y 2 vicepresidentes, quien presidiría transitoriamente el Perú, sería el jefe de Estado, sería quien en ese momento ocupe el puesto de presidente del Congreso. La presidencia del Congreso se turna anualmente, vale decir,
durante el primer, tercer y quinto año, quien preside el Congreso es el presidente del Senado. Ok. Entonces, en el segundo y en el cuarto año, quien preside el Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Todo dependería de esos factores. Interesante dato que usted nos deja, señor Delgado Guembes, siempre acertado con sus comentarios y también para hacer un poco de pedagogía, ¿no? Ya que vamos a entrar a este sistema bicameral, muchos no hemos gozado, ¿no? De cómo es la bicameralidad en el Congreso de la República y seguramente vamos a tener más conversaciones con usted para poder un poco hablar sobre cómo se va desarrollando el Parlamento ya bajo este sistema que estamos volviendo después de muchísimos años, desde 1992. Con el mayor gusto, Rodrigo. Buenas noches. Muchas gracias, señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República, con quien hemos podido conversar sobre el funcionamiento del Parlamento.